¿Qué onda? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? No estoy maquillada hoy. Estoy al natural. Bueno, la otra vez que me conecté en vivo, lo que pasó es que estaba súper mal de la garganta y todo eso. De hecho, todavía estoy hinchada de los medicamentos. Súper hinchada. Ahora que veo. Y se me escuchaba re mal. Así que bueno, nada. Me quedaron un par de cositas pendientes para charlar el otro día y hay un montón de comentarios en el último video que les subí, así que dije, bueno, me voy a conectar en vivo un rato, a ver qué tienen ganas de hacer, si quieren que charlemos sobre uñas, me quieren preguntar cosas, o qué desastre hay atrás, o quieren que hagamos algo de uñas, no sé. Yo ya me aburrí de estas uñas que hicimos la otra vez cuando me sentía mal. Encima quedaron medio medio. O sea, se ven lindas de lejos, pero cuando las ves en detalle, es como que la forma está rara. Está rara. Así que bueno. Nada, lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan ganas, hacemos un ratito de uñas. Hola Mile, ¿cómo estás? Sí, yo también me aburro enseguida. Encima, claro, tengo 2 millones de esmalte. Me estoy quedando ciega con la luz blanca. Para que le voy a cambiar. Porque para las uñas es mejor la luz blanca. Ahí va mejor. Ahí está, mixta. El aro de luz tiene luz blanca, luz mixta y luz amarilla. Y siempre que vayan a sacar fotos de uñas o, no sé, algo que sea donde importa el tono, el color, saquen siempre con la luz blanca porque la luz fría les va a salir todo mucho mejor. Ahora, cuando ustedes quieren mostrarse a ustedes o quieren el tono de la mano, fíjense cómo cambia cuando, miren mi tono de piel, miren, ahí está en blanco frío. ¿Ven? Parece que nunca en mi vida tomé un rayo de sol. Ahí está amarilla y a mi gusto la mejor es esta, que es mezcladita. Es como que hace un perfecto. Pero las uñas se ven diferentes. O sea, el color de los esmaltes se ve diferente según el tono de la luz que tengan y dónde le estás apuntando. Entonces, bueno, a ver, voy a aprender acá para leer los comentarios porque acá se me va. Así que lo voy a poner acá. Denme un segundo, porque ahí veo que están ya escribiendo. Mientras pueden darle un me gusta al video, que no les cuesta nada, es gratis y a mí me ayuda un montón. ¿Mm? Ay, ay, ay. Me agarré un respiro. Pero hoy tengo mejor la voz, ¿o no? Díganme, ¿tengo mejor la voz? Tengo tos todavía, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, a ver. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola Esther. Mile dice, ¿cómo saco fotos? Bueno, hay varios tips como para que las fotos salgan mejor. Una es la de la luz que les mencionaba recién, que siempre que tengan buena luz y sobre todo, ya te digo, para que los colores se noten como corresponde, lo mejor es que sea luz blanca. Después hay un tema. Si vas a poner un foco muy cerca, hay una cosa que se llama Blick, B larga, L, I, C, K, creo que se escribe así, que es ese reflejo que se ve en las uñas, o sea, que se tiene que ver como un óvalo derechito. Si vos dejaste la superficie de la uña torcida porque la limaste mal, o sea, hay partes que, digamos, tienen pocitos o montañitas, el blick se va a ver mal. Entonces, ojo con eso, porque después suben la foto y el que sabe de uñas sabe que eso está, la superficie está torcida. O sea, el blick se tiene que ver perfecto y ahí te vas a dar cuenta. Incluso eso les puede servir como ayuda. ¿Me está poniendo nerviosa esto?
Porque esta va acá, es la tapa de estos, que tengo acá cartulinas y esas cosas. Pero está más grande que la tapa, entonces la tengo ahí tirada. Pero no la quiero ver de fondo. Y acá tendría que poner las letritas, ¿no? I'm Dani D, o suscribite, dale me gusta o algo de eso. Así que bueno, no sé ni dónde están las letritas. Tengo que pensar y buscarlas. Después, otro tip para sacar fotos de uñas y que te queden divinas es que logres que la clienta ponga su mano o vos la tuya floja, natural. O sea, ponele. La foto así es horrible. No luce las uñas, no luce los dedos. Es horrible. O sea, no es lo mismo hacer esto que hacer esto, por ejemplo, ¿no? ¿Ven la diferencia? Bueno, justo este dedo lo tengo mocho y ahí. Si yo saco una foto así, por ejemplo, no es lo mismo que hacer esto. Se lucen mucho más, se ven mucho más estilizadas. Después, o sea, en todas las posiciones que pongas la uña, la mano, el secreto está en que se vea natural. O sea, por ejemplo, yo pongo mi mano, a ver, si yo pongo mis dedos así, por ejemplo, se ve como más estilizado, más lindo, qué sé yo. Y después, por ejemplo, si yo los pongo así, ¿entendés? La mano abierta. Una cosa es que estén los dedos abiertos naturalmente, como esto, ¿sí? Que es una caída natural, que la abertura entre dedo y dedo es natural, no es forzada, no es rígida, no tengo los dedos así, ¿sí? O sea, comparen. Por ejemplo, esta mano con si yo les pongo esto así. ¿Me entienden? Otra cuestión, que el fondo sea liso o muy... a ver, por ejemplo... Ya que tengo los cosos acá, vamos a usar esto de ejemplo. Ponele, vamos a hacer de cuenta que esto no está cortado, ¿no? Que es un cuadradito. O bueno, pueden usar un pedacito. Yo puedo poner mi mano sobre esto no es liso literal, pero casi, o sea, tiene brillos, pero es nada, miren, yo lo pongo así, ¿ven? Como en la cámara, y de repente tengo todo un fondo divino que se puede llegar a desenfocar, depende de la cámara o el celular que tengan, y se va a lucir mucho más que si agarro esto, ¿me entienden? O sea, esta foto va a ser mucho mejor que esta. La foto agarrando cosas, ya fue. Excepto que sea que están agarrando algo que combine con el diseño de la uña. Qué sé yo, una taza linda. Y otra cuestión, también lo mismo que lo que hablábamos de así y así. No es lo mismo que yo agarre una taza así, tipo sensualmente con mis manos, sosteniéndola detenidamente, ¿me entienden? Con los dedos flojos y suaves, elongados, qué sé yo, a que lo esté agarrando así, ¿me entendés? Y los dedos me salgan como... Es una foto que no es vendible, ¿se entiende? O sea, es muy importante la estética si lo que vos estás vendiendo es estética, porque lo que vos estás vendiendo es embellecimiento de uñas. Entonces, la foto que yo vea de tu Instagram o de donde sea que publiques para tener más clientas, tiene que ser, a ver, una foto que me dé ganas de tener a mí esas uñas, porque si no... Pueden tener en su mesa o en su salón cositas que, por ejemplo, como he hecho yo, no sé si se ve, no, está muy alto, voy a agarrar este. Yo agarré una lata de, no me acuerdo de qué era esta lata, pero es una lata, ¿ven? Que la pinté con chalk paint y bueno, yo lo uso de lapicero para poner mis pinceles. Pero ponele que ustedes tienen ahí en la mesa de trabajo sus pinceles también acá, o tienen florcitas, cositas, lo pueden usar de lapicero, de macetita, de lo que ustedes quieran. Pero a lo que voy es, agarran una lata, la lavan bien, por supuesto, la pintan como les guste, y esto lo pueden llegar a usar como accesorio para las fotos, siempre y cuando, bueno, en este caso justo esta tiene unos ojos enormes. Si el diseño tiene que ver, adelante. Ahora, si no combina, no sean brutas y no me pongan una foto, no sé, con la uña de Navidad con este fondo, ¿me entendés?
porque no, así no vas a vender, hermano. Tiene que ser algo que sea visualmente estético. Llega un punto que uno se va acostumbrando a combinar colores y ver cosas, y ya les digo, cuanto más liso, mejor, porque, o que sea una textura como les mostraba la de la goma Eva con glitter, que no moleste a la vista. Pero si yo, por ejemplo, como les decía, tengo uñas con un reno y no sé, y el Papá Noel, y de fondo le pongo este es un pote de Casan Creme. También lo reciclé, y en este tengo otros pinceles por ahí de nail art, herramientas, los dotting y qué sé yo. Y tiene decoupage con una servilleta de decoupage. Bueno, literalmente. Bueno, ponele, yo tengo acá este pájaro y qué sé yo. Capaz que mis uñas, como son un rosa nude, bueno, no sé si se nota mucho, y violeta y con dorado, podría llegar a combinar, pero como que no da, ¿me entienden? La foto, como que queda medio raro. Ahora, vuelvo a lo mismo. Ponele que este no da porque es azul y no tengo azul en las uñas. Así todo, como contrasta, queda mejor que si fuera con todos los otros diseños. Entonces, cuanto más sutil lo puedan hacer, mejor, porque la idea es que lo que se tiene que ver y lo que tiene que resaltar son las uñas, ¿sí? Después también pueden usar, por ejemplo, a ver, estoy mirando acá todas las boludeces que tengo, a ver qué más pueden usar. Una foto que es muy Pinterest, que me encanta, es, bueno, justo ahora en Argentina estamos con el calor, ¿no? Y por ahí no tienen un buzo, un suéter, pero la foto así con las uñas y el buzo, digamos, o sea, sería como algo así. Si fuera un suéter tejidito, quedan súper lindas. Y es fácil de hacer esa, porque simplemente le dicen, agarra el buzo, pero ojo, tranqui, suave, díganle a la clienta, suave los dedos, no tensionado, porque no es lo mismo, de vuelta, esta foto que esta foto, ¿sí? Miren esto, si yo saco la foto así, todo apretado, duro, rígido, en cambio, así, que estoy con los dedos sueltitos, ¿sí? Luce mucho más. Lo mismo cuando estamos, cuando quieren sacar la foto en la mesa. Fíjense, si yo pongo mis manos así, ¿sí? Desenfoco el fondo, o de fondo, no sé, tengo una planta, una pared de color, lo que sea, no es lo mismo que yo ponga mis manos así, por ejemplo, una de fondo y la otra más de cerquita, que si, ¿cómo era? La que estaba mal. Ay, no me acuerdo de la comparación. Ah, ya sé, ya me acordé. Paren, voy a agarrar el apoyamanos. Tengo un apoyamanos que se los mostré, que me lo mandaron de la Manola, que es súper lindo. Miren, es holográfico, pero bueno, ponele que ustedes tienen de cualquier color, ¿sí? No importa que sea este específicamente. La cuestión es que vamos a hacer de cuenta, no sé cómo voy a hacer para sostenerlo y que me vean, pero vamos a hacer de cuenta que lo tenemos acá, ¿sí? Esta mano, date cuenta que no está. Esta es la importante. Vos le decís a la clienta que apoye la mano acá, pero ponele así, ¿no? Y ves, si yo dejo mi mano así, no estoy haciendo fuerza y se ve como más natural. Entonces yo puedo enfocarme, por ejemplo, para hacer una foto. Está difícil esto porque lo tengo que hacer al revés para que ustedes vean lo que quiero que enfoquen. Pero bueno, vamos. Por ejemplo, si yo pongo mi mano así, me está temblando la mano. Ahí, caída, natural, apoyada, suave, no es lo mismo que la foto así, con los dedos apretados, con los dedos abiertos. Ay, por favor, la foto con los dedos abiertos. Que agarran las clientas y te hacen esto. Te ponen así la mano. ¿Cómo querés que venda mis uñas si te saco una foto de la mano? La foto así, por favor, no. Basta de esa foto.
esa foto no vende nada. Entonces, la foto de las manos una arriba de la otra, ¿cómo sería la ideal? La ideal sería, a ver, si puedo hacerla así como para que, a ver, lo mejor sería la que tiene anillo arriba, para que resalte más. Tengo ahí un par de anillos más, pero bueno, a ver, bueno, pará, los voy a agarrar, a ver si puedo mover la mesa sin tirar todo. Ay, estoy tratando de mover una mesa estando en la silla esta que tiene rueditas, o sea, me voy a caer. Ahí está, ahí llegué. Pueden tener anillos baratos, pedorros que tengan ahí. No, pedorros no, que sean lindos para la foto, ¿sí? Estos anillos son de AliExpress. Se los mostré la otra vez que pedí chucherías a AliExpress. Y los pedí justamente para ponerle, pues fíjense que son enormes, son talle 10, ponele. Y yo no uso anillos, solo tengo la alianza. Pero los pedí el tamaño más grande que había de esa publicación para ponerle a la mano de práctica. Todavía no me fijé si le entran, pero bueno, no importa. La cuestión es que, por ejemplo, acá me queda un poquito grande, pero entra. ¿Sí? Yo tengo dedos gordos, así que me va a entrar. Ponele que yo lo agrego ahí, ¿ven? Ya la foto cambia con anillo que sin anillo. Entonces pueden tener anillos grandes que le entren a cualquiera y se los dan para la foto, para adornar la foto, ¿me entendés? Es un ejemplo. O los pueden usar ustedes para cuando se hacen sus diseños, que se los agregan a la foto. Hay muchas que se los ponen tipo acá, como a la mitad, para la foto. Ah, sí, eso, los anillos regulables, tenés razón. Uy, se me cayó. Ahí está. Se me había caído en la pierna, bueno. Lo mismo, pueden ponerse varios anillos y ya la foto cambia, ¿sí? Miren la foto, si tengo los anillos, que si no los tengo. Miren cómo me estiliza los dedos y todo, qué sé yo. Incluso con uñas cortas, porque mis uñas son cortitas, ¿sí? No es que tengo... son mis uñas naturales, es la primera vez que las tengo tan largas, pero les quiero decir, imagínense, si tuviera unas uñas más largas, sería más estilizado todavía la imagen, ¿sí? Otra que puede ser, a ver, estoy pensando todos los recursos que yo uso. Otra que yo tengo unos almohadones con lentejuelas, con tipo de peluche. Entonces, podés comprarte, si podés, si querés, si tenés, una alfombrita chiquitita de peluche que la uses solo para las fotos. Entonces, que la clienta ponga las manos ahí, ¿sí? Y ya le das otro fondo, otro toque, y queda 1000 veces mejor que inviertas en esa pavadita, ¿sí? A ver, una berreta, ¿sí? Que se vea linda en la foto y listo, pero no hace falta que sea de extrema calidad. Una barata. Invertís en eso, todas las fotos te van a quedar muchísimo mejor. Le da todo una armonía de calidad mejor. Y es 1000 veces superior a la foto con las manos así, arriba de la lámpara. Otra foto que ya basta de hacer fotos, arriba de la lámpara, ¿sí? Van a ver que las fotos le van a quedar mucho mejor y van a vender mucho más. Un último consejo, después la sigo leyendo porque veo que siguen escribiendo. Otro tip es las cámaras de los celulares, porque a ver, todas usamos la cámara del celular para sacar las fotos de las uñas que hacemos, tienen una cuadrícula, ¿sí? En la cámara. A ver si se las puedo mostrar en este. Ya lo he dicho esto en otros vivos. Arre que ni la tengo puesta. Bueno, paren que la pongo. A ver cómo se llama en este. Ajuste. Ay, ¿por qué no la tiene? No, sí la tiene, lo tiene que tener. Pero lo debo haber formateado este. No, está bien, sí lo tenía. Es que estaba puesto en video la cámara. Y en video no se ve.
Ahí está. Sí, en foto están puestas. Bueno, ¿ven? Ahí me veo en la foto. A ver si se ve. ¿Se llega a ver que hay una cuadrícula? ¿La llegan a ver? Ahí la cuadrícula. Busquen la configuración de su cámara y pónganle esa cuadrícula. Bien, otra configuración que tienen algunos es la de ponerlo en modo cuadrado, la foto. Si ustedes usan Instagram, suban fotos cuadradas o después la van a tener que recortar. Pero mejor directamente se van a la foto en cuadrado, ven que ahí cambió, que antes estaba rectangular y acá está cuadrado. Entonces yo cuando saco la foto de las uñas, bueno, ahí no se ve un chongo porque me estoy haciendo sombra, pero cuando saco la foto de las uñas ya está en cuadrado. Entonces después no la tengo que editar. Estas rayitas te sirven de guía para que tu foto salga mejor, ya sea la foto de tuya, de mi cara, o la foto de las uñas, ¿sí? No importa la foto que quieras sacar. O de el gato que acaba de saltar atrás. Ahí. Bueno, seguimos. Yo tengo que tener en cuenta el cuadrado del medio es el centro de la foto. Entonces ahí es donde yo tengo que poner lo que quiero que resalte. ¿Sí? ¿Ven? Lo que quiero que resalte de las uñas. Porque la foto tiene que ser de las uñas y no de la mano. ¿Ok? Lo que vos estás vendiendo es la uña, no la mano. Entonces la foto tiene que ser una foto donde se luzca tu trabajo. No donde haya toda una mano gigante y ahí se ven las uñas hechas. ¿Bien? Entonces, lo importante, lo central, son las uñas. Entonces, yo voy a sacar una foto. A ver, ¿cómo hago? Necesito más luz. O bueno, le voy a poner flash, pero no es lo ideal. Y les muestro el estilo de las que más me gustan a mí. A ver. Ah, no se puso el flash. ¿Para qué lo puse? Ah, no, lo puse en automático. Vamos a hacer la de esto. Ay, no. Salió como oscura de fondo. Bueno, no importa. La cuestión les muestro acá. Lo importante acá es que las uñas les queden cubriendo lo más importante. Bueno, el aro me está sacando de foco. Ahí. ¿Ven? Que lo más grande de la foto, por eso a mí me encanta ponerlas así en diagonal. Porque queda en el medio del medio, en el medio del medio, quedan las uñas. Mi celular que estoy usando ahora, es el Samsung Galaxy A72. Pero con ese estoy transmitiendo. Este es un Xiaomi viejo, que lo estoy usando para leer los comentarios y para mostrarles lo de la cámara. Pero sacan muy buenas fotos. Es el Xiaomi Mi A3, no, Mi A6. 6. No es mía. Redmi 6. Bueno, no sé, qué sé yo. Un Xiaomi de por ahí. El que tengo ahora, ya les digo, es el A72. A ver. Me quedé en... Hola Angelita Catán. ¿Todo bien? Me encanta tu programa, gracias. Esther dice, soy nueva en el mundo... Ay, para. Se me salió el chat. Soy nueva en este... Uy, ¿por qué se me va? En este mundo de las uñas, ¿qué marca recomiendas? Bueno, sos nueva en mi canal también. Yo no recomiendo marcas, siempre les digo, en este canal probamos un montón de marcas y sacamos la conclusión
de lo que vamos viendo en el momento. Yo nunca te voy a decir, tenés que usar tal marca, y siempre te digo, nunca te cases con ninguna marca. O sea, al revés de por ahí lo que te va a decir otra persona. No te cases con ninguna marca. Comprá, agarrá, probás, y si te gusta, adentro. Te comprás más del mismo. No inviertas cuando no conoces una marca o cuando no conoces los productos, no inviertas en comprarte toda la colección. No, comprate un esmalte, probalo, y si te gusta esa marca, bien, te compras más. Pero cada marca tiene su tema. Hay muchísimas marcas buenas de distintos precios y depende para qué. Hay marcas que son mejores para esmaltes, otras que son mejores para geles, mejores para acrílico, depende cuál. Hola Caridad, hola Estela, hola Adri, Rosa, también hola. Mila dice, yo tengo un re celular, pero pareciera no configurarse para las fotos. Estoy 2 horas para enfocar. ¿Cuál tenés, Mile? ¿Qué modelo de celular tenés? Angelita dice, me gusta cómo explicás, gracias. Hola Patricia, yo soy la que cobraba 500 las uñas. ¿Y cuánto cobras ahora? No me digas que seguís cobrando 500 las uñas porque te pego. Mile dice, yo tengo una foto con el suéter, es muy buena esa idea, me encantó. ¿Viste? Queda súper bien, súper bien. Patricia dice, yo tengo varias fotos así con el abrigo o cuando agarran algo peludo o anillos regulables. Claro, es que queda súper bueno. Ah, Esther me pregunta de Poligel. Bueno, a mí me gusta, a ver, como marca económica tenés QVD, que está bueno, pero hay gente que no le funciona. No sé, a mí me funciona bárbaro. Pero es más líquido que por ahí otras marcas. Si vos querés una marca más rígida, o por ejemplo, el de Camila Show, lo probé, está bueno, se cura bien, pero también es onda medio liquidón. Ahora, si vos querés uno un poco más rígido, tenés la marca Navi, que está muy buena y también es económica, y después, si querés mejor todavía, Cherimoya es muy bueno. A mí me encanta. La foto con el diamante pasó de moda, ¿no? Y mira, no sé, yo no soy quien para decirte si pasó de moda o no, pero no las vi más. Capaz que sí, ¿no? Capaz que ya se quemó un poco. Elisa dice, también puede ser unos puños. Ay, Elisa, te tengo que mandar algo a vos todavía. No, chabón, soy un desastre. Perdón, Eli. Después te mando. Patricia, sí se ve. Hola, Noé. LG K40 y no es muy buena la cámara. Ay, no sé cuál es ese. En realidad yo no sé mucho de teléfonos, ¿eh? Yo le dije a mi marido, tengo que cambiarlo porque tenía el iPhone que hace un montón, el 7 Plus, y tiene 32 de memoria. Todavía lo tengo, no lo pude vender. Tiene 32 GB de memoria. Y claro, para los videos no me servía. Estaba grabando con estos. Y quería uno que tuviera mucha memoria y que esté bueno. Y que tenga buena cámara, qué sé yo. Cuestión, le dije, buscame alguno que no pase tal precio. O sea, que tampoco salga $2 millones, ¿no? Y que tenga buena cámara y vamos y lo compramos y ya está. No dice, me encanta todo lo que haces, gracias. Hola, hola, sos una genia, gracias por todos los tips en todos los videos, dice Janina, gracias. Che, bueno, ya que estamos, ya que soy tan genia, ¿por qué no me donan unos cafecitos? Que viene Navidad, tengo que comprar los regalos. Me pueden colaborar con unos cafecitos. Ahora les voy a poner el enlace. Si quieren.
me pueden hacer un cafecito navideño, ¿no? Podríamos hacer un cafecito navideño. Me hacen un regalito de Navidad. Gracias, Yani, por el mensaje tan lindo. Mile dice Moto G30. ¿Tenés? Ese que no te enfocaba. Patri dice 800 del semi liso y 1000 con diseño. Bien, bien, por lo menos aumentaste. Igual ya dentro de poquito tenés que aumentar otra vez. Pero bien, bien, me gusta que empieces a valorar tu trabajo. Ay, estoy con el dedo. Debe ser por el anillo. No sé, pero estoy así. Angelita Catán dice, pasen precio, estoy por inaugurar mi estudio de manicura. ¿Dónde está tu estudio, Angelita? ¿Dónde está tu estudio? Porque... ¿cómo se llama? Ay, me tildé. Tuve un blanco y me tildé, cualquiera. Depende de la zona en la que estés, es el precio que puedes llegar a ponerle, ¿no? Porque, y depende de los productos que uses y demás. Lo mejor es que te bases en eso, pues siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? No va a ser lo mismo las uñas que puedes llegar a cobrar en las cañitas que las uñas que puedes llegar a cobrar en, no sé, en el medio de un monte, en lo más profundo del interior de la Argentina, no sé, para que me entiendas, ¿sí? Adri dice, yo sí sigo cobrando 500 del semi, pero creo que voy a empezar a subirlo porque Argentina, claro. Él dice, no hay problema cuando tenga tiempo, gracias. Melina dice, yo uso una placa de stamping mediana para la foto, agarrar la placa y se ven los 5 dedos. Ah, bien, está bueno eso también. Es buena idea. Carlos dice, ¿cuánto cobrarías unas uñas esculpidas? Con tips, con formas C. O sea, vos decís con los dual que tienen forma C. Es que depende del diseño, depende del largo. Hay tantos factores. O sea, vos podés tener un precio mínimo, pero después vos vas a tener que cotizarle, digamos. Cada precio de esculpida depende de lo que te pidan. Pues si vos me pedís un diseño liso en cover, el número 2 tiene un precio. Ahora, si vos me pedís, qué sé yo, un diseño con nail art, strass, foil, brillos, y le vamos sumando. Y encima tamaño XL, y bueno, hermana, te lo tengo que cobrar más caro, porque es más producto, es más trabajo, lleva más tiempo. O sea, no pueden cobrar todo lo mismo, porque a ustedes no les sale lo mismo. A vos no te sale lo mismo, ni de productos, ni de tiempo. Hola, Dani, ¿cómo andas, Gerto? Tanto tiempo. ¿Qué haces en mi vivo? Esther dice 2 millones la millonera. Ah, bueno, claro. No, porque yo dije lo del celular, pero ojalá tuviera 2 millones. Mándenme cafecitos y así voy a tener 2 millones algún día. ¿Te imaginas? Me mandaban 2 millones de cafecitos. Esther dice, soy nueva en todo esto. Angelita dice, zona norte, Pablo Noves. A mí me pasa. Claro. Bueno, entonces fíjate, Angelita, en zona norte, en tu barrio, en tu zona, cuánto están cobrando y trata de ver si podés averiguar, si podés ver qué tipo de productos usan, porque no es lo mismo que tengas, o sea, que hagas un esculpido o lo que sea, con, qué sé yo, una marca, Pirulo, que si lo haces ¿cómo se llama? Con, no sé, una marca Tons, que te sale 4.000 pesos, un polímero, ¿me entendés? Creo que me quedé corta, ¿no? Con la inflación. ¿O soy la única extranjera? No, Esther, hay nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos nueva gente en la comunidad, así que tranqui. Melina dice, yo soy de Campana, Buenos Aires, cobro 500 el semi con diseño porque recién estoy empezando, aunque es de Cherimoya, hay muchas chicas en este momento en mi zona.
Bueno, igual es muy barato y sobre todo si usas una marca de las buenas, intermedias tirando para arriba. Es muy barato. No puedes estar cobrando eso. La pregunta que vos tenés que hacerte es, ¿a vos las uñas te duran hasta el service? O sea, no solo en vos, sino en otras personas, o sea, en tus clientas. ¿Las uñas duran los 15 a 21 días hasta el service? Si es así, vos estás brindando el servicio que corresponde. Entonces, no tendrías por qué cobrar menos solo por el hecho de que recién empezás. Vos ya hiciste tu curso, ya hiciste tus prácticas y ya literalmente, o sea, haces las uñas como corresponde. Entonces, y si hay otras que regalan su trabajo o lo cobran muy barato, vos focalizate en vos y que tu servicio es un servicio de calidad. Pero tampoco o sea, porque una lo tenga todo barato, todas bajamos nuestros precios y así es como un desprestigio constante y no. Ger dice, me apareció la notificación, besos y éxito, gracias. Esther dice, si fuera de Argentina te mandaría café. Bueno, igual me puedes mandar por PayPal. Angelita dice, hay una maricura que cobra súper barato, veo que regala el trabajo, los empaltes son muy caros. Exacto, es justo lo que decía recién. ¿Con qué estás jugando, Tito? ¿Qué te afanaste? ¿Con qué estás jugando? ¿Qué es eso? Ay, no veo. Me afanó otro palito de naranjo, no puede ser. Ven los palitos de madera y se emocionan los gatos. A ver. Vamos a poner acá. Ahí les estoy escribiendo. Ay, me agarró un bostezo. Ay, no se puso como enlace, ¿o sí? A ver. No está como enlace. Ah, creo que tengo que poner https dos puntos, dos barras www.cafecito.app barra I'm Dani DIY. A ver ahora. Ahí está, ahí se puso como... Ahí está, ahí lo puse como link. Si me quieren hacer una donación, lo pueden hacer al enlace que les apareció ahí en el chat. Desde 50 pesos pueden comprar un cafecito y ya está. Ahora, mi pregunta es, si están viendo el vivo, si les está gustando, y estoy con el dedo, no sé qué me pasa, ¿por qué no le están poniendo me gusta al video? Son las 23:05 ya. Ah, porque estás preguntando. Claro, ¿de dónde eras, Esther? Me colgué. ¿Ya lo dijiste? Hola, hermosa Dani, dice Lilian. Gracias. Y eso que estoy sin peinarme, sin maquillarme. Hoy fue como, bueno, vamos a hacer un vivo, prendo y ya está. Ah, sí, de Panamá. Qué lindo. Bueno, no conozco Panamá, pero estamos bien lejos de eso, sí. Ahí está el mío. ¿Qué me mandaste un cafecito, Adri? Gracias. Pasa que no puedo ver las notificaciones. Oh, sí, a ver. Ah, no, pará, a ver. Ay, no sé. Bueno, tengo un mail, supongo que debe ser de los cosos esos, pero no sé. Ay, me agarró sed. Uy, golpeé la mesa. Che, qué lindo Panamá. Me quedé pensando. Tengo unas ganas de vacaciones que no les puedo explicar. Yo quisiera probar el mate. ¿El Top Coat mate o el mate argentino? Y no, pero seguro debe haber, o sea, en todo el mundo hay argentinos, es terrible.
En todo el mundo, en cualquier país hay argentinos y siempre hay alguna tienda o algo que vende mate y cosas argentinas, porque siempre hay. Te puedes comprar, ¿cómo se llama? Un paquete de yerba, una bombilla, y si no tenés mate, usás una taza o algo de eso y te las arreglas. Este, ¿Cómo se llama? Pero buscá tutoriales de cómo se hace un buen mate. Igual, ojo, yo no tomo mate, tomo té. Pero no me gusta el gusto a yerba ni me gustan las cosas muy calientes. Entonces es como que se me complica para tomar mate. A ver qué están poniendo por acá. No sé cómo hacer, pero si puedo te paso uno cuando termine. Ahora estás cocinar, le di me gusta el video. Comenzamos de a poco, te amo, gracias. Yo les amo a ustedes, son lo más. Claro, apretás en el enlace y te debería llevar. ¿Lo puse bien el enlace? Sí. Te debería llevar a mi perfil de cafecito. Sí, es con Mercado Pago, justamente. Es así. Es con Mercado Pago. Ya te compré cafecito, gracias, Eli. Ay, encima que te debo el paquetito. Sos un amor, gracias. Donde yo vivo no existe nada de eso, ¿eh? No, ya sé. No, claro, vos estás en Panamá, tu moneda es el dólar, entonces podrías hacer la donación por PayPal. Pero no me acuerdo mi enlace de PayPal. No me lo sé de memoria, el de cafecito es fácil. Me tengo que fijar. Creo que es paypal.me.bar, no, barra, no sé, ni idea. Después lo pongo acá en el video. Y si quieren me pueden mandar de otras partes del mundo. ¿Cuánto cobro si uso Charlimit? Recién empiezo y a medida que trabaje compraré esmaltes como Meliné, ¿no? Por Dios. Vos no sos de mis seguidoras, ¿no? No sos de mis suscriptoras de siempre. No compres Meliné. Y no te voy a decir por qué, te lo van a decir las chicas en el chat. Porque yo sé que algunas de las que están acá conectadas sí son seguidoras fieles, que están hace mucho y que saben por qué no deben comprar esa marca. Ahí está, Patricia lo dijo, muy bien. Además no es una buena marca. Y, o sea, es, a ver, de las intermedias de precio, ponele. Para abajo, muy para abajo, o sea. Vas a tener menos problemas con Charm que con Meliné. Así nomás te lo digo. Es puro marketing. Después no sé si pusieron alguna otra pregunta y me la salteé, perdón. Por ahí. A ver si tienen. Estabas diciendo que quisieras venir acá, eres bendecida, me avisas y te doy el tour. ¡Uy, genial! Paren. ¿Saben lo que estaba pensando? Ah, porque yo les estaba diciendo que tenía tremendas ganas de irme de vacaciones, pero con todo lo que está pasando y qué sé yo, encima, claro, ustedes saben, las que me siguen hasta bastante, que en abril yo me casé, acá está la alianza, y no tuvimos la luna de miel, o sea, nos fuimos o sea, nos quedamos 2 días en una ciudad que está acá al lado de donde vivo, que se llama Sierra de los Padres. La fiesta fue en Sierra de los Padres, en un salón muy lindo, qué sé yo. Entonces nos quedamos en un hotel ahí en Sierra de los Padres 2 días. Eso fue todo, pero la luna de miel como tal, que queríamos hacer un viaje, qué sé yo, no la hicimos porque, bueno, ya saben todas las circunstancias que están sucediendo en el mundo. Y decíamos, bueno, ahora después del verano, este, ¿cómo se llama? Que acá trabajamos más que nada en el verano, porque es Mar del Plata, la temporada y qué sé yo. Después del verano vamos a ver si podemos hacer algún viaje o, ¿cómo se llama? Eh, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos a cuánto se va a ir el dólar. No sabemos nada.
Marchen 3 cafecitos de Neuquén. Gracias, Lili. Y yo acá llorando porque no tengo vacaciones. Bueno, nada, no, pero no se lo tomen como para donarme plata por eso, no, quédense tranquilas. Solamente estoy haciendo una catarsis. La cosa es que, claro, como nosotros vivimos en la costa, en el verano no podemos disfrutar mucho de la playa y qué sé yo. El verano dura 2 meses y medio, 3, como mucho acá. Ya después todo el resto del año está fresco. Entonces, no está para ir a la playa, esto, lo otro, qué sé yo. Entonces tenemos que buscar, si queremos playa, destinos que sean fuera de la Argentina. Y eso en este momento está re jodido. Porque no podés salir del país, o sea, podés salir, pero te quiero decir, tenés 1000 controles para salir. Que los vuelos subieron de precio, pero una cosa abismal, descomunal, terrible. El dólar también, y depende a dónde vaya, la moneda que sea. Y claro, queremos hacer una linda luna de miel a un lugar que nos cope. Está complicado, está difícil. Y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer porque no sabemos si yo compro un pasaje ahora, por ejemplo, ¿no? Para cuando termine la temporada, o sea, más o menos en Pascuas, ¿no? Y claro, yo pienso, si quiero playa, porque yo soy fan de la playa, si quiero playa necesito un destino que sea de la mitad de Brasil para arriba, porque en el momento en el que yo puedo viajar con mi marido es en el invierno, durante el otoño-invierno. Entonces necesito ir a un lugar donde sea primavera-verano, si no, no puedo aprovechar la playa. Me cago de frío. Pero yo no puedo ahora sacar un pasaje para, no sé, marzo no, dije después de Pascua, mayo, si no sabemos si nos encierran mañana. ¿Me entienden el problema? Así que bueno, así estamos. Y claro, el año pasado, porque, a ver, algunas veces tuve la posibilidad de viajar fuera del país, en cualquier fecha, y listo. Pero otras veces, pues yo no es que nací en Mar del Plata, sino que nací en Capital y vivo acá en Mar del Plata porque mi marido es de acá, vivimos acá, qué sé yo. En febrero van a ser 7 años que vivo en Mar del Plata. Toda la vida, hasta los 22, veraneé acá en Mar del Plata. Tuve otros viajes durante el año, qué sé yo, pero a otros lugares, o sea, conozco otros lugares, pero siempre veníamos acá a Mar del Plata. Entonces de repente el lugar de mis vacaciones es donde vivo, entonces tengo que buscar otro lugar para irme de vacaciones. Pero desde que empezó todo esto de la pandemia, no lo puedo decir porque es YouTube, cuando empezó todo esto del Chovi, por decirlo así, ¿qué pasa? Terminamos no viajando a ningún lado y es como, necesito una semana, ¿eh? No te digo irme 4 meses. Nos hemos ido a algunos viajes de un mes, así, qué sé yo, a algunos lugares, pero no te digo irme un mes, ni siquiera te estoy diciendo irme un mes. Te digo una semana, pero salir de mi casa. Y no, bueno, eso me está estresando. Ya estoy estresada, necesito vacaciones. A ver qué me están diciendo, porque acá veo que van poniendo cosas. Playa, la amo. Claro, bueno, ahí está el punto. ¿Ves? Me tengo que ir a Panamá a visitarte a tu casa. También tengo que ir a Cancún a visitar a Uwe Nails. El canal de Uwe Nails está muy bueno. Hola, Vivi, ¿cómo va? ¿Qué pasa, Tito? ¿Querés salir en el video? ¿Querés aparecer en cámara, gato? Ya apareciste. Ya apareció, Tito, hoy. ¿Cuántos minutos debo dejar si tengo cabina de 36? ¿Será para curar un esmalte 2 minutos mi cabina? No, tanto no. Igual depende. Fíjate el esmalte atrás. O sea, acá tenés la marca, ¿no? Del lado de atrás dice cuánto tiempo tenés que curarlo. Angelita dice, Argentina es más caro que Europa. No, no, claramente no. No. A ver, vivimos peor que en Europa,
pero porque el poder adquisitivo que hay acá es mucho menor. Argentina es mucho más barato que Europa. En lo que es comida, alojamientos, viajes y todo eso. Lo que pasa es que para nosotros es más caro incluso veranear acá que veranear afuera. Es un lío el tema de la moneda y los viajes y qué sé yo. La cabeza explotada. Pero nada. Bueno, depende de dónde vayas, porque si vos querés ir, vamos a hablar de en serio. A ver, nosotros los argentinos, la mayoría, porque obviamente debe haber gente que tiene ese poder adquisitivo, pero nosotros cuando viajamos afuera a otro país, nos quedamos en Airbnb medianos, algunos en hostels, otros en hoteles tranqui, hostales. Bueno, yo fui a España, recorrimos distintos lugares de España, pero todos los hoteles, excepto el Emperador en Madrid, que fue regalo de cumpleaños de mi mamá, que fue un hotel de ahí arriba, excepto ese, todos los demás eran muy lindos, tenían desayuno con suerte, algunos, pero eran tipo hostales, porque si no, no te da el presupuesto para ir a hoteles, no sé, 5, 20 estrellas. Entonces, vos tenés que comparar lo que te sale una noche allá en un hotel así con uno de lo que te sale acá en un hotel del mismo estilo. Entonces ahí te das cuenta que obviamente acá es más barato. Ahora, si vos vas a comparar ir a Bariloche, quedarte en el Yao Yao, ponele, creo que se llama así, no tengo ni idea, nunca fui. A Bariloche fui de viaje de egresados nada más. Pero tengo entendido que es un hotel que sale, no sé, carísima la noche. Entonces, si vos vas a comparar ese, tenés que agarrar y buscar la ciudad en donde te vas a quedar. Por ejemplo, en España, no sé, qué sé yo, buscas en, no sé, en Madrid un hotel que sea 5 estrellas, ¿me entendés? Y ahí haces la comparación y ahí te fijas, vas a ver que te sale más barato, casi me caigo. Te sale más barato capaz ir al Yao Yao. La comida, por ejemplo. Acá, por ejemplo, McDonald's. O sea, vamos a lo recontra básico, ¿sí? McDonald's te sale acá. Bueno, ayer fuimos con mi marido porque salíamos de un lugar, teníamos que comer rápido, comimos en McDonald's. Dos combos normales, o sea, no era ni el más caro ni el más barato, dos combos normales, nos salió 1920 y pico pesos argentinos, ¿no? Y un combo en España estaban, en el 2019, estaban cerca de 10 euros, 12 euros por persona, ¿eh? Después tenés, en Estados Unidos por ahí tenés combos por 6, 7 dólares, pero el combo, por ejemplo, como el que comimos, capaz que está a 15 dólares, ¿sí? Entonces, tenés que ver ese tipo de cosas. Como en todos los McDonald's, igual de todos lados, tenés cupones, tenés descuentos, tenés que por ahí las papas te salen $1, cosas así, te las podés arreglar. Siempre hay lugares baratos para comer en todos lados, o comerte un pancho en la calle, o comer comida de Dollar Tree que sale todo $1. Siempre hay formas de arreglarte, lo mismo que acá. Si acá te vas y te comes un pancho, un chori en la calle, te va a salir más barato que sentarte a comer, no sé, en el puerto, no sé, en algún restaurante. Bueno, el puerto no es tan cheto, pero en algún restaurante cheto, por ejemplo. Bueno, volvamos a las uñas. En Neuquén el servicio solo de semi sin nail art ni nada cuesta entre 1000 y 1300 y con diseño 1500 y 1800. Bueno, hay un tema. En el sur del país todo es más caro. Todo. Entonces, más caro que del medio del norte, ¿no? Les quiero decir. Entonces, claro, tiene sentido que obviamente los servicios de uñas también lo sean. María Martí, hola. Hola Dani, ¿cómo estás? Me encantan todos tus videos y aprendo mucho. ¿Vos me podés aconsejar con respecto a los removedores para semi? Porque no encuentro alguno que
me dé resultado. Pará, primero, ¿qué marca de esmalte usás? O usás variadas y ningún removedor te funciona. Porque ojo con eso, por ahí es una marca que estás usando que no está siendo muy buena. Patricia te recomiendo Natal, Brasil. Ay, te juro, es uno de los lugares que pensaba, porque claro, mi marido quiere ir a Miami de coso, de luna de miel, y yo le digo, ya fuimos, vayamos a Brasil, al norte, que conocemos nada más y yo, conozcamos algo más. Y yo le tengo unas ganas terribles a Natal, Recife, Praia do Pipa, todo lo que está por ahí y que nunca fuimos. Y claro, y aparte yo le decía, es más barato y encima en Brasil no hay tantas restricciones. No va que le digo eso el otro día y aparece el nuevo Chovy. Nailball Claudia. Ay, después visiten el canal de Claudia, que está muy bueno también. Llegué tarde a la plática. A vos también te tengo que ir a visitar a Estados Unidos. Pero donde vos vivís hace frío. Y yo quiero playa. Caridad dice, me gustan tus videos, gracias. Bueno, de vuelta les vuelvo a decir por si se conectaron chicas nuevas y me quieren donar un cafecito. Se los agradezco un montón. Angelita dice, Barcelona sería. De ahí te vas a París. Desde Barcelona a París. Estoy pensando. Pero en avión. Porque. O bueno, capaz que hay algún tren, ¿no? No sé. Elizabeth dice, sí, es lo peor vivir en un lugar turístico. Yo vivo cerca de Mina Clavero y los ríos se llenan, así que nosotros disfrutamos en temporada baja. Exacto, eso es lo que nos pasa a nosotros. Tal cual, que si queremos playa tenemos que viajar durante el año y irnos afuera. Lore, hola Lore, bravo, ¿todo bien? Angelita dice, viví en Europa, aquí es caro la comida y la ropa. Ah, bueno, claro. Depende. Sí, eso puede ser. Yo me quedé con lo de los alojamientos. Pero bueno, obviamente no te puedo discutir si vos me decís que vivís, o sea, que viviste allá, o que vivís, no sé. Eh, no sé, ¿en dónde viviste? Contanos. Porque mi experiencia es solo España y de turista. Esther dice, a ver, paren que el gato se me está subiendo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿No subís? Bueno. Viví en Europa. Ah, no, ya hablé de eso. Esther dice, una vez vi un video que decía que el euro es más alto que el dólar. Sí, el euro vale más que el dólar. Y la libra, por ejemplo, de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, ¿no? Es más cara que el euro. Melina dice Córdoba, Mendoza, o aprovechá a mitad de año Bariloche. Claro, lo que pasa es que son destinos a los que ya fuimos y que no tienen playa en la época que nosotros podemos vacacionar. O sea, tienen nieve cuando nosotros podemos vacacionar, ¿me entendés? Y nosotros queremos playa, no nieve. A mí la nieve me parece hermosa, pero yo soy una persona muy friolenta y que sufro un montón cuando tengo el cuerpo húmedo, cuando hace frío. Eh, es como que fui 3, 4 veces, no sé, a la nieve y en todas sentí que llegaba un punto en el que estaba incómoda, ¿entienden? Me parece hermoso, me parece preciosa verla y todo y qué sé yo, pero llega un momento del día, un rato, estoy un rato afuera y ya me siento mal. Entonces, no, dame playa a mí, dame calor. Lili dice, ¿qué pasa con los esmaltes vencidos? ¿Se tiran o se pueden seguir usando más tiempo? En realidad, a ver, en teoría lo que sucede con los esmaltes vencidos es que la fecha de vencimiento no es una cuestión de que te lo pones y se te pudre la uña y se te va a caer y te vas a morir, no. Sino que lo que sucede es que
hasta esa fecha está todo bien y después de esa fecha empieza a perder sus cualidades. Se empiezan a separar las fases, el pigmento queda de un lado, el esmalte del otro. ¿Vieron como los esmaltes comunes cuando a veces está mucho tiempo ahí quieto y se ve que se separan los colores, las fases del esmalte? Es como si pasara algo parecido. Hay gente que si está vencido lo tira a la basura, hay gente que lo guarda y lo deja aparte para hacer muestrarios, nail art, eh, cosas que no vayan a estar en contacto directo con la uña y de esa forma los utilizan. Después, y también tenés los que lo usan igual y nunca pasó nada. Nunca escuché un caso de, y mirá que me la paso leyendo, investigando y viendo cosas de uñas, nunca escuché un caso de que sea por el uso de un esmalte vencido. Desde mi punto de vista, la mayoría de las marcas, o sea, no puedo decir todas porque nunca puedes confirmar que todas, pero desde mi punto, ya me estoy quedando sin voz, desde mi punto de vista lo que sucede es que las reglamentaciones de cada país obligan a las marcas de cosméticos a ponerle una fecha de vencimiento. Entonces, una fecha de caducidad. Entonces, le tienen que poner una fecha. Pero la realidad es que yo he usado esmalte comunes, ¿sí? De semi creo que no tengo ninguno que sea tan viejo. Pero a mí me ha pasado de que, ¿cómo se llama? De usar un esmalte común que tiene, no sé, 5 años y no me pasó nada, pero qué sé yo. Tampoco te puedo decir sí, seguí usando los esmaltes vencidos porque no sería una buena recomendación tampoco. Es difícil esa pregunta. Yo creo que lo dejo a tu criterio, esa es la respuesta correcta. María dice, uso Tejar y Charm. Mira, yo los esmaltes de Charm y de Tejar nunca tuve problema para removerlos. Ni con acetona, ni con uno marca Pirulo, ni con el Cutex, hasta el Cutex. El Cutex común, que el esmalte común, saca el esmalte. El de los varanos lo tengo y es como ahí. ¿Sí? Es como que está ahí. Remueve, pero tampoco es que... ¡Oh, qué removida! Puede ser que te estés olvidando de limar antes de poner el removedor y el algodón y todo eso. Porque si no le pones, es como que no va a removerlo. O sea, si no lo limás, quiero decir. Tenés que sacarle el top, sacarle el brillo. Y en general, yo retiro la primera capa de esmalte incluso. No, mentira, tanto no, pero... A ver, saco el top y la capa que le sigue la suelo sacar también con la misma lima o con el torno. Y después aplico el removedor. Entonces ya lo que tiene que sacar el removedor es menos. Mili dice, hola Dani, quisiera saber si se coloca base coat al construir uñas esculpidas en gel. Sí. Angelita dice, cerca de Messi, un tiempo en Trocadero. ¿Trocadero es en España? Ay, no tengo ni idea. María Marta y yo uso Charm y uso el removedor de las Maranos. Fíjate ahí está, claro. Bueno, por eso te digo, el de las Maranos me sirve para... Me sirve, Messi. A mí me sirve para sacar esmalte. Carlos dice, ¿qué removedor recomendás? Yo probé Meliné, Charm, vale, las Maranos, ninguno funciona. No, pero pará. Si ninguno te funcionó, pero vos sos la misma del mismo que preguntaste de qué removedor. Paren, ¿eh? ¿Quién había preguntado lo de...? Ah, no, María Marti había preguntado. ¿No? Claro. ¿Qué? ¿Cómo que no te funcionó ninguno de esos removedores? Son un montón. Alguno tiene que funcionar.
Eh, de nada, Lili. Gracias a vos por estar siempre y participar. Ori dice, hola Ori, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿para cuándo un videíto de nuevo de compras por 11? Ay, justo en el video anterior les contaba que estuve a punto de ir a Capital. Bueno, en realidad sería para el fin de que viene, este fin de que viene ahora, que es la Expo Uñas, Expo Manos, en realidad, creo que se llama. Y al final me arrepentí, no sé qué pasaje, no voy. Pero bueno, nunca digas nunca, todo puede suceder, capaz que el viernes me piro y digo mañana estoy en Capital, pero bueno, me estoy ahogando, paren. Yo no vivo en Capital, entonces no es que puedo ir a Once a grabar todos los días. Pero sí, no me imaginé cuando fui en junio, no me acuerdo cuándo fui, no me imaginé que ese tipo de videos les iban a gustar tanto. Nada, si no hubiese dedicado más tiempo y grabado más. Igual estuve 3 días en Capital, tenía que ver a mi familia, todo qué sé yo, pero no sé, le hubiese filmado más locales. Así que la próxima que vaya, obviamente voy a filmar porque sé que les gusta. Ahora, no, ya estoy tomando coca. No, mentira. Sí, no, verdad. Acá estoy tomando coca, pero estoy tomando más agua que antes. Y eso, bueno, ya es bastante. La cuestión es que si les gusta este tipo de videos así, porque no sé al final, todavía la verdad no les puedo decir nada, no tengo ni la más pálida idea si vamos a viajar o no vamos a viajar, pero acá al lugar que vemos la posibilidad de viajar, yo le digo a Fran, mi marido, decime que hay locales de uñas que yo pueda ir a grabar, porque debe ser recopado poder hacer videos en, no sé, en otras ciudades, pero más que en otras ciudades porque a ver, acá dentro de Argentina es como que siento que por más que el local esté buenísimo, todos van a tener más o menos lo mismo. Pero no les coparía ver videos de, por ejemplo, local de uñas en, no sé, en Panamá, en Uruguay, en Estados Unidos, en Dinamarca. Arre que no iba a ir a Dinamarca, pero bueno, ¿no estaría genial? No sé qué opinan ustedes, por ahí no les interesa. Y digo, "Buah, no los grabo, pero díganme ustedes, si ese tipo de videos les van a copar, en el momento en el que pueda viajar, me pongo a grabar ese tipo de videos. Y no sé, me meto en un salón de uñas, busco ahí el que tenga mejor recomendación. Me meto en el salón de uñas y que me hagan las manos y si puedo lo filmo. Estaría bueno hacer ese tipo de videos. Como para, no sé, compartirles un poco. A ver qué tenemos por acá. Mm, Tarda mucho tiempo si le quito el top y pones el algodón bien empapadito, un algodón chico, no tiene que ser muy grueso, muy gordo. Lo envolves en papel aluminio grueso, no el finito finito porque se te rompe, o usas los capuchones. Porque a veces el capuchón es medio chocho y en cambio el aluminio funciona mucho mejor, porque lo que hace el aluminio cuando vos lo envolvés, el algodón mojado, es que, ¿qué pasa? La acetona, o bueno, lo que tienen los removedores, son químicos que se van evaporando. Entonces, lo que hace el aluminio es evitar que se evaporen y además, como que eso empieza a generar calor, por eso se evapora, y sostiene ese calor, ¿sí? Entonces, por eso es que ponemos el aluminio. A veces, cuando ponen ciertos capuchones, esos capuchones son abiertos y se termina evaporando y secando la acetona o lo que necesite cada removedor para sacar el esmalte y termina no funcionando. Entonces vos capaz se lo dejaste 20 minutos, pero no importa, porque si se evaporó no se va a remover. Denme un segundo, quiero ver qué hora es. Sí, me van a disculpar.
Se van a quedar acá, vamos a ver qué es lo que hace Tito mientras yo me voy. Un segundo. Tengo que... Denme un segundo. Yo ahora vengo y les cuento lo que voy a hacer. Pero si no, en vez de estos anillos, este se va a ir. Así que ya vengo, denme un segundito. Y ahí la sigo leyendo y les contesto. Mientras tanto, si quieren, pueden, ahí tienen el comentario fijado, me pueden donar un cafecito, regalo de Navidad. Ahora vengo y les contesto todo. No te puedo dar mejor, no es para vos. ¡Listo!
chon, chon. Bueno, adivinen qué fui a hacer. Fui a poner la comida, porque si no, en esta casa no se cena. Y ya debe estar por llegar, así que... Pero bueno, falta como una hora ahora para que se haga, así que ahora sí, seguimos. Bueno, estábamos con lo de 11, o no, ¿con qué estábamos? Ya me olvidé. Que les comentaba que claro, que yo no vivo en Capital, entonces no puedo ir a grabar cuando quiera. ¡Ay, me dio un calor el horno! ¡Uf! Tarda mucho tiempo. Tarda mucho tiempo si le quito el top, ¿eh? No, claro, o sea, tenés que... Ah, en París es Angelita. Bueno, encima, o sea, ¿estás diciendo que Argentina es más caro que París? Que encima París es... O sea, no fui nunca, pero tengo el concepto porque todos dicen que es carísimo. ¡Wow! No puedo creer. Pero bueno, si vos viviste ahí te creo porque claramente yo nunca fui, así que no puedo decir. Carlos dice, tarda mucho si le quito el top. Bueno, si le sacas el top coat, debería tardar menos. Ludmila dice, ¿los chinos se puede comprar cosas? Sí, yo compro cosas en los chinos. De uñas y qué sé yo, en los locales chinitos y eso. Y también compro cosas por AliExpress. Ya me llegó, vieron que el otro día les dije que me pedí unas cosas, me dio un calor, permiso. Me dio un calor, no, ¿qué iba a decir? Que el otro día, el otro día les conté que había pedido unas cosas de uñas a una página de AliExpress, o sea, una tienda en AliExpress de cosas de uñas. Y yo pensé que iba a tardar 1.000.000 de años. Y no sé, el otro día me llegó la notificación, ayer o... No, mentira, a ver. ¿Cuándo fue que yo estaba en el día de la noche? El fin de semana creo que fue. Sí, el fin de semana. Me llegó la notificación de que ya estaba en Argentina. Ahora agárrense de que llegue de la aduana de Argentina a Mar del Plata. Puede pasar una eternidad. Me voy a sacar esto porque ya me molesta. Me pasa eso, por eso no uso anillos ni nada. Porque me molesta. Y ya me llegó y... a Argentina. Pero bueno, ahora hasta que me lo entreguen ya les digo. Encima, claro, es diciembre. Ah, porque alguna de ustedes me había preguntado el otro día, no me acuerdo quién fue. Pues yo las amo, pero no me puedo acordar todos los nombres. Soy malísima con los nombres. Imagínense si encima quieren que me acuerde todos sus nombres, no va a pasar eso. Me preguntaban eso, si era confiable comprar cosas de uñas en AliExpress. Y yo les decía que sí, o sea, yo compré un montón de veces. Y lo que tienen que fijarse es que la tienda en la que van a comprar tenga buena reputación, que las recomendaciones, o sea, que tenga buenas recomendaciones, que sea más del 90% de buenas calificaciones y ese tipo de cosas. Después, tener en cuenta que obviamente va a tardar, porque estamos en Argentina, o sea, por ejemplo, a Europa les tarda, no sé, 2 semanas, ponele, ¿no? 2 o 3 semanas, depende del proveedor. Siempre va a cambiar eso, no es que sí o sí siempre te va a tardar lo mismo. Pero a España tarda 2 o 3 semanas, ponele, ¿no? Acá Argentina puede tardar 2 meses, ¿sí? Después en otra que está en otro país capaz le tarda un mes y así. Pero ponele las cosas de billutería que pedía en la página de AliExpress, yo pensé que, ya lo saben las que vieron ese vivo, yo pensé que iba a tardar 2 meses porque pensé que venía de China y al final vinieron de República Checa, entonces viene más rápido. Entonces, bueno, depende de dónde venga, porque AliExpress no es todo de China nada más. Obviamente el 90% debe ser, pero les quiero decir, no es todo de China. Entonces lo que les iba a decir es que sí, les recomiendo y que aparte, ¿saben qué? Aprovechen cuando van a comprar por AliExpress. Fíjense que en mis videos, en algunos, hay enlaces a productos de AliExpress que yo les recomiendo, o en mi blog también hay. Bueno, vayan desde ese enlace, así yo gano unos centavitos. Eso a mí me da unos centavitos, literalmente son centavos. Pero bueno, todo suma. La cuestión es que, bueno, si quieren, usen mi enlace, así yo gano unos centavitos. Pero aparte de eso, lo que les iba a decir es que ahora para Navidad va a haber
un montón de ofertas. O sea, en diciembre, durante diciembre, en AliExpress y qué sé yo, así como en todo el mundo, hay un montón de ofertas. Entonces, si ustedes quieren comprar algún producto de uñas o algo, de lo que sea, de cualquier cosa de la vida, no solo de uñas, quieren comprar algo en AliExpress, pero para ustedes, no les... A ver, si es para regalarle a Pirulo y lo quieren que llegue el 24, no. Ya pasó, lo tendrían que haber pedido, no sé, en septiembre más o menos. Pero si ustedes quieren comprarlo para ustedes y no les importa que tarde 2 meses, aprovechen diciembre porque hay muchas ofertas por el cuestión de Navidad. No llegan para Navidad, listo, no llegan, ya fue, no importa. Pero si ustedes, por ejemplo, no sé, quieren comprar decoración y ese tipo de cosas, un montón de las deco que yo tengo son de AliExpress. Y van a ver que las que ven en los locales de uñas también son de AliExpress, o sea, solamente que ellos las piden por cantidad y a vos te las revenden. Bueno. Mira, de los lugares que yo. Lugares. De Angelita, de los lugares que yo fui en 11, entré en 6 7 locales. Y el que más me gustó es el de la Manola, que lo filmé. Y después, otro que tenía muchas cosas, pero estaba más caro, pero tenía de todo. Y no me dejó filmar la China mala onda. Se llamaba. No me acuerdo. ¿Miss Cherry? No, Miss Cherry no. Miss Cherry es una marca de esmalte, ¿no? Cherry Coco, Coco Cherry, algo así. A ver si alguna en el chat sabe, me puede decir. Bueno, esos son los dos lugares que a mí más me gustaron. La Manola tiene un montón de productos, pero obviamente no tiene de todo. Y me dio la sensación que este Cherry Coco, como sea que se llame, tenía más variedad, pero se me hizo más caro. En ese momento, por lo menos, yo sé que algunos de ustedes me mandaron mensaje últimamente y me decían, no, en la Manola aumentaron los precios y qué sé yo, pero tengan en cuenta que estamos en Argentina y que yo fui en mayo, junio. Y obviamente que los precios de ese video no son los de hoy, pero no es en la Manola, es en todos lados eso. Eh, y que como yo no vivo ahí y no es que tengo la lista de precios de la Manola, no, tampoco estoy pidiendo todos los días, no puedo saber si hoy le aumentaron de precio y el local de al lado todavía no le aumentó. Entonces, por ahí a veces, no sé, pues algún que otro comentario de ese video son comentarios tipo, como, estás recomendando este lugar, no sé qué, y es el más caro de la zona, y no sé qué. Bueno, pero cuando yo fui e hice el video, era el que mejor precio y productos tenía. Entonces, qué sé yo. Hay que tener en cuenta esas cosas también. Adri dice, yo quiero ir a la Expo Manas el domingo. Pero el domingo hay algo en particular. O sea, ¿qué cambia entre sábado y domingo? No sé, por ahí yo no entendí bien, porque vieron que la otra vez yo les contaba que medio que me desmotivé un poco de... Como que tenía toda la emoción de ir y después, no sé, me desmotivé. Me dio como... No sé, me agarró como una cosa así... eh, ay, no sé cómo explicarlo. Pero se me fueron las ganas de ir. A ver. Gabriela dice, Dani, recién entró, ¿sirven los...? Sí, sirven, pero el problema con los esterilizadores de cuarzo es que no te entran algunas herramientas. Te sirve para las fresas, por ejemplo, ¿no? Pero para los alicates, para los repujadores y, no sé, otras herramientas así largas, no te sirve, porque no entra por completo, no lo puedes cerrar y es una esterilización a medias. Pero bueno, es mejor que los UV. Los que no sirven son los UV. Vamos a tener una clase que es de esterilizadores y de sanitización, donde les voy a explicar todas las diferencias y les voy a explicar también por qué los UV no sirven. Elizabeth dice,
Yo compré un kit de esmalte nuevo de Cutex. Es para gel UV y colores oscuros. Igual los otros me funcionaban. Ah, ese, sí, creo que lo vi. ¿Es uno que es negro de afuera? Pues yo el que uso es el violeta, porque me gusta el olor que tiene. Pero me parece que lo vi ese. Adri dice, todavía no compré la entrada porque vi que la venden el mismo día 900. Ojalá tengan porque me muero si no. Sí, mira, yo había preguntado por Instagram cuando quería ir la semana pasada. Había preguntado si iba a conseguir entradas en la puerta, porque yo no podía ir. O sea, yo si viajo, viajo el viernes, ¿me entendés? No podía ir a comprarla anticipadamente y las online ya no las venden. Y me dijo que sí, que no iba a haber problema, que no tenían reducción de aforo o algo así, me dijo. Lucía Garzón dice, hola hermosa, soy Lucía, nueva en tu canal, un truco para esmaltes semi que están un poco chiclosos, porfi. ¿Ah? Tirarlo a la basura. No, o sea, chicloso. Si está chicloso es porque no se mantuvo en las condiciones que corresponden o se contaminó con algo. Pero si es nuevo, te cagaron. Te vendieron algo que estaba mal almacenado. No sé qué marca era el esmalte, hay que ver varias cosas. Pero no existen trucos, o sea, no son correctos los trucos de calentar o derretir, esas cosas raras, no, por favor, no hagan esas cosas. Patricia dice, yo uso las dos cosas, aluminio y capuchón. Ah, mirá, claro, como recontra agarrado. Angelita dice, esta mañana tengo médico muy temprano. Bueno, Angelita, mucha suerte en el médico. Éxitos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eli dice, sí, estaría bueno ese tipo de videos. Lucía, ¿probaste batiendo el esmalte? Cintia dice, te extrañamos en Toon Blast, hermosa. ¡Ay, es verdad! Y es que, ¿sabes qué me pasó? No sé si seguís conectada, Cintia. Pero cambié de teléfono. En realidad primero lo formateé y cuando lo quise bajar me decía como que estaba fuera del grupo. Y después no. Y después en este teléfono, que lo tengo hace un mes y pico, no me lo descargué porque nada, ya era aburrido si no estaba en el grupo. Después me lo voy a bajar y voy a ver si encuentro el grupo. Lucía dice, hola, sí, sí, gracias, me está funcionando, pero me lo vendieron. Basta, ay, se me movió. ¿Dónde está? Pero me lo vendieron bastante caro y me asusté porque no sabía cómo solucionarlo. Mm. Cambian las personas que van, las profes o las chicas que hacen uñas. Algunas van solo un día. Y yo quiero conocer a una profesora en específico que me encanta cómo trabaja y bueno, ella solo va el domingo y no va a ir los 2 días porque no me da la plata, así que voy el domingo. Ah, bien, bien, bueno, genial. ¿Qué cosa es negro, Eli? Brandon, Nicole, hola. Dani, ¿por qué puede ser que se me partan las esculpidas en poligel justo al ras de la uña natural? Porque te falta hacerle una zona de... O sea, te falta producto en la zona de tensión. La debes estar dejando muy fina, muy finita. ¿A vos te crece, te pasa con vos o te pasa con, o sea, o te pasa con todas las personas que se las haces? Si te pasa con todas las personas que se las haces, lo más probable es que las estés dejando muy finas y que falte hacer un buen peralte y que marques bien el ápice, etcétera. Bueno, este y si se te parten en vos nada más, contestame esta pregunta. ¿Tus uñas crecen para arriba? Porque ahí puede haber un... Me estoy muriendo de calor, debe ser la luz. Igual todo el día estuve así que me moría de calor, no sé qué onda. Uf. Ah, con todas, Brandon. Bueno, entonces sí, es eso. Es que le estás poniendo poco, te falta... fíjate, busca en internet, en Pinterest o lo que sea, estructura de la uña artificial o de una uña esculpida. Y ahí vas a ver que hay una zona donde tiene más cantidad de producto. Esa es la zona de tensión.
esa parte tiene que tener más cantidad de producto para que justamente no se parta al ras de la uña. Cintia dice, sí seguimos con el nombre de la isla. Ah, bueno, dale, lo voy a buscar. Con todas, claro. Bueno. 11:52, chicos. Nos fuimos al pasto. Bueno, nada. ¿Quieren hacer una...? A ver. Sí, porque yo pensé que era por primer o eso, pero uso el bonder de Cherry. No, pero pará. Una cosa es que se te despeguen y otra cosa es que se te partan. Si se te parten es un problema de la estructura, de cómo lo estás, de cómo estás haciendo la uña. Ahora, lo del primer, bonder y qué sé yo, es que porque, a ver, influye cuando a vos se te despega la uña de tu uña natural, ¿me entendés? Entre Charm y tejar, ¿cuál elijo para empezar? Yo prefiero Charm. A mí tejar no me gusta. Tengo un par de tejar, a veces los uso para los videos y qué sé yo, pero no me gusta. Yo prefiero Charm. Yo lo que te diría es que si vas a comprar esmaltes y esas cosas, comprate uno de cada uno o dos de cada uno y fíjate cuál te gusta más. Y ahí ves en cuál invertís más cantidad. Pero capaz, no sé, los comprás y te compras 20 y después no te gustan. Y qué sé yo, no quiero ser responsable de que gastes tu plata en vano. O sea, el consejo que siempre les doy es ese. Cómprense uno, dos, pruébenlos y fíjense, si las marcas les gusta, adelante. Se compran más. La etiqueta de quitasmalte es negra. Sí, claro. Entonces sí, es el que yo pienso, seguro. Una última pregunta. Para esterilizar, ¿qué puedo usar? Bueno, como te decía, vamos a tener una clase en el curso gratis que está en mi canal, donde vamos a hablar sobre eso. Hay una forma de esterilizar sin esterilizador, que es con jabón trienzimático. Tri de 3, enzimático, ¿sí? Trienzimático. Bueno, ya les digo, vamos a tener una clase de eso. Pero no me voy a poner ahora a explicarlo todo porque es re largo. Ida Asfridur. Hola Dani, una pregunta. A veces me da miedo esmaltar cerquita de cutícula, ya sea con un esmalte Capping o con semi y me queda mucha distancia. Bueno, Ida y el apellido que no puedo pronunciar. Bueno, gracias por haber entrado al video. Mira, mi recomendación para cuando pasa eso y para que te quede mucho más prolijo es que uses un liner para esmaltar esa zona. Liners son los pinceles finitos, finitos, finitos. Pones en una plaquita o lo que sea un poquito del color que estás usando o de la base o del capping o lo que sea. Y con un liner haces esa parte. Y el resto de la uña con la misma brocha. Bueno, ahora sí, mis niñas, las voy a abandonar. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias a todos por sus cafecitos. Si todavía no me donás tu cafecito y querés donarlo, desde 50 pesos lo puedes hacer. En el chat del mensaje fijado arriba tiene el enlace directo a mi cuenta de cafecito. Así que bueno, muchas gracias a todas, las que donan, las que no pueden, no pasa nada. Yo les voy a responder igual, pero si ustedes quieren colaborar y devolver todas las respuestas que les doy todo el tiempo, se los agradezco un montón. Así que bueno, hasta mañana o pasado, que seguro hago otro vivo o les subo un nuevo video. ¡Mua!